Bien, hermanos, bienvenidos una vez más a nuestra clase de interpretación de la epístola a los romanos. Hoy tenemos la clase número 3 que corresponde a hoy, 5 de agosto del 2021. Estamos iniciando nuestro estudio con el capítulo 1. Ya hemos visto la primera parte del capítulo 1 la anterior semana. Hoy vamos a tocar la segunda parte. Como ya dijimos, este capítulo tiene 32 versículos, entonces vamos a ir considerando cada punto de ellos. En primera instancia, lo que ya habíamos visto, en el versículo 1 del capítulo 1, hemos hablado del apóstol Pablo. O sea que el apóstol Pablo, a través de su persona, porque dice Pablo, se presenta como el autor de la epístola. Pero lo interesante es que nos muestra una imagen de Pablo vinculado a su Señor, o sea, al Señor Jesucristo. Hay una relación íntima entre el apóstol Pablo y el Señor Jesús. Entonces, ¿esto qué significa? Esto es un mensaje para todos nosotros, de que nuestra identidad como cristianos debe estar, al igual que el apóstol Pablo, ligado, asociado, en otras palabras, dependiendo del Señor Jesucristo. Entonces, en esa relación con el Señor Jesucristo, ¿cómo se considera Él? Se considera como siervo de Jesucristo, como un doulos, como dice en el idioma griego, como un esclavo, pero no es un esclavo forzoso, es un esclavo voluntario. O sea que él ha decidido en gratitud vivir dependiendo del Señor Jesucristo. Ahora, de esta relación entre el apóstol Pablo y el Señor Jesucristo, estamos en el versículo 1, hay dos elementos que tenemos que rescatar. Primero, el llamado. En este contexto, no es de su voluntad, no es de su decisión el que haya tomado el apostolado, sino que este apostolado viene como resulta del llamado que le hace el Señor Jesucristo, del llamado que le hace el Señor Jesucristo. Esa debe ser la visión que debemos tener en cuanto al servicio en el ministerio. No es como una carrera en la universidad. Obviamente, cuando tenemos que tomar una carrera, somos nosotros los que decidimos. Nosotros voluntariamente nos preparamos, vamos a la universidad, tomamos una carrera, la concluimos y finalmente ejercemos una profesión. En este caso no va así, sino que el Señor Jesucristo lo llama. Entonces tenemos que tener como creyentes una sensibilidad bien desarrollada en nuestra comunión con el Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo para definir qué llamado tenemos. Él tenía el llamado a ser apóstol. Y otro elemento, aparte del llamado, es el apartamiento. O sea, él es apartado para el Evangelio de Dios. Inicialmente, él se apartó a sí mismo, pero para ser fariseo, ahora ya es apartado para el Señor Jesucristo. Entonces, en el versículo 1 del capítulo 1, lo que encontramos es la identidad del apóstol Pablo. Ahora va a tratar de justificar esa identidad tratando de representar a su Señor. Entonces, a partir del versículo 2 hasta el versículo 7, nos ha expuesto claramente el contenido del Evangelio. Ahora, en esta parte del 2 al 7 encontramos dos versículos claves. El primer versículo está en el 3, cuando nos habla acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era linaje de David según la carne. Aquí nos está presentando al Señor Jesús
antes de su estado de glorificación, o sea, antes de su sacrificio en la cruz. Aquí específicamente nos está hablando de su encarnación. Vale decir que el Señor Jesucristo, siendo espíritu, desciende a los hombres, asume esa identidad en la carne, asume la identidad de hombre con todas sus limitaciones, con todas sus debilidades, a través de una unión entre el espíritu y la carne. Ahora, cuando estamos hablando de la carne, no estamos hablando específicamente del envoltorio que tenemos en nuestro físico. Cuando hablamos de carne, estamos hablando de la representación humanitaria que tiene el hombre. Es decir, intelecto, emociones y voluntad. Es decir, bíblicamente cuando se habla del corazón, por ejemplo, o se habla de la carne, pero cuando se habla del corazón, específicamente se habla de estas tres cualidades, intelecto, emoción y voluntad. Ahí se concentra toda la naturaleza, toda la esencia del hombre. Entonces, desciende el espíritu, asume la imagen de hombre al 100%, pero tampoco pierde su identidad divina, es decir, no deja de ser Dios. Lo que hace es hacer simplemente un renunciamiento. A este renunciamiento, a esta limitación voluntaria que él hace, es a lo que llamamos la kenosis. Los teólogos lo llaman de esa forma. Hay algunas teorías al respecto. Muchos consideran que el vaciamiento, o sea, la divinidad prácticamente habría desaparecido y el Señor Jesucristo se habría convertido simplemente en un hombre, pero no es así. El Señor Jesús, como Dios en su divinidad, mantiene su imagen divina, pero no la pierde, simplemente se limita a ejercerlo. ¿Por qué? Porque está actuando bajo dependencia de Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo. Está tratando de cumplir una obra, la obra expiatoria. Entonces tiene un rol que cumplir. Y en ese contexto también a esta unión entre el espíritu y la carne, ya dijimos, es a lo que llamamos también la unión hipostática, es la hipóstasis. Entonces, ¿qué entendemos por hipóstasis? Que el Señor Jesucristo al 100%, ojo con esto, al 100% ha asumido una identidad humana y al 100% también mantiene su imagen divina. Ahora, hasta aquí el Señor Jesucristo tiene una posición, es hijo de Dios. Disfruta en la Trinidad, como lo ha hecho en la eternidad, del amor de Dios, en toda su esencia. Y es obediente al Padre, depende del Padre. Hay una relación entre el Padre y el Hijo, y todo ello nos lleva exactamente a considerar que es una relación de amor pleno, de realización plena, del disfrute de la presencia de Dios. Ahora bien, en el versículo 4 va a cambiar esta posición. O sea, todavía no ha cumplido en el versículo 3 su rol mesiánico, es decir, no ha cumplido el objeto al cual fue enviado, de morir por la humanidad sacrificando su muerte en la cruz. En el versículo 4 también se lo denomina hijo. Pero esta condición, esta posición, podemos decir, de hijo, la obtiene a través de la resurrección. O sea, la resurrección marca otra etapa de vida ya. Entonces, aquí es cuando oficialmente se inaugura el reino de Dios. Porque aquí nos dice en el versículo 4 que fue declarado hijo de Dios con poder, ¿no? En el versículo 3 todavía no es el hijo de Dios con poder, pero en el versículo 4 ya es el hijo de Dios con poder sentado a la derecha del Padre
y ejerciendo toda la soberanía. Entonces, esa es la diferencia. Entonces ya adquiere otra posición y adquiere también un título, el título de ser hecho hijo de Dios. Pero hijo de Dios en otra esencia, como, como la primicia de lo que vamos a hacer nosotros cuando estemos ya en el estado de glorificación. Todavía nosotros estamos transitando desde la justificación al estado de glorificación. En cambio, el Señor Jesucristo ya culminó esa etapa, ya cumplió. Ahora Él nos está esperando. Entonces, está esperando que nosotros también vayamos, perseveremos en ese camino de la fe. Un detallito interesante también que les puedo comentar es que el apóstol Pablo utiliza la palabra Jesucristo. Jesús es su nombre terrenal. Jesús es su nombre terrenal. Y el Cristo es el nombre glorificado. Entonces ya hace una asociación de lo que es el versículo 3 y 4. Él ya va acuñando otra palabra, Jesucristo. Entonces Jesús encarnado y el Cristo, el Jesús resucitado. Por eso es que ya va uniendo ambas cosas, Jesucristo. El Señor Jesucristo ya había cumplido su mandato. En el 5, ¿por qué recibimos la gracia y el apostolado? Entonces, él ya está recibiendo el ministerio a través de la gracia y el apostolado a través de nuestro Señor Jesucristo en su estado de glorificación. Ahora, si nos damos cuenta, ya podemos ubicarnos en qué camino estamos, qué senda estamos siguiendo. Estamos detrás del Señor Jesucristo y naturalmente ya formamos parte de Él. Somos el cuerpo de Cristo. Este versículo 4 nos va a servir para entender lo que va a decir después en el versículo 15. Posteriormente, desde el versículo 8 al 15, lo que viene es la salutación especial del apóstol Pablo a la iglesia de Roma. En todo esto, lo que podemos rescatar es lo que está suscrito en el versículo 11. Dice, porque deseo verlos para comunicarles algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Muchas veces nos hemos preguntado por qué nos congregamos en la iglesia, cuál es el objetivo. ¿Acaso es lo mismo que congregarnos en una fiesta? No, tiene un rol especial esto. En realidad, cuando la iglesia se congrega, es una unión, es una obra del Espíritu Santo. Cada creyente tiene un don asignado y va desarrollando ese don y lo que emerge de los dones son frutos, ¿ya? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, fe, mansedumbre, etc. Ahora, lo que hacemos en la iglesia es compartir estos frutos, ¿ya? Y eso nos alegra, nos da paz, nos da gozo, dos cosas, ¿no? Esenciales, paz y gozo. Por eso es que la reunión en la iglesia tiene esa cualidad. Y la predicación de igual forma. Aunque en este tiempo por internet no estamos asistiendo mucho a las reuniones presenciales, pero el objetivo de las reuniones presenciales indudablemente que es comunicar los dones. Esto no hace excepción de personas, les dije, ¿no? Si yo me voy al entorno de Lilimani, ahí voy a encontrar hermanos humildes que no saben mucho de un estudio teológico. Pero en la congregación vamos a experimentar estos dones. Entonces el apóstol Pablo está buscando también esa experiencia, podríamos decir. Entonces, eso es lo que podemos encontrar desde el 8 hasta el 15 y otras cosas más que Pablo no ha podido ir porque estaba obstaculizado. Él también tenía un deseo de llegar a España, primero visitar, enseñarles lo que sabía hacer. Él era apóstol, enseñaba la palabra de Dios, quería predicar la palabra a los gentiles,
era un buen lugar el Estado romano para hacerlo y por ello estaba también preparado para ese objetivo. Entonces ahí termina esta segunda parte en el versículo 15, la identidad de Pablo, una exposición del Evangelio. El Evangelio es el Señor Jesucristo encarnado y el Señor Jesucristo resucitado. Después el saludo a los hermanos de la iglesia de Roma. A partir del versículo 16 y 17, el apóstol Pablo ahora sí hace una pequeña transición, hace un cambio, o sea, ya se va a enfocar específicamente a la exposición de la doctrina. ¿Y qué es lo que va a exponer? Lo que va a exponer a partir del 16 hasta el versículo 4:25, hasta el 4:25, hasta el capítulo 4, versículo 25, ha de exponer lo que es la doctrina de la justicia de Dios. Entonces, para muchos autores, para muchos comentaristas, a esta parte es a lo que le llamamos también la tesis de la epístola. O sea, la tesis resume la idea principal de lo que se va a hablar, de lo que se va a justificar, de lo que se va a comprobar. Entonces, ahí está el apóstol Pablo ya comenzando su exposición. La justicia de Dios se revela por medio de la fe. Esta palabra ya estaba profetizada también en el Antiguo Testamento, en Habacuc, capítulo 2, versículo 4, más el justo por la fe vivirá. Bien, ¿cómo tendríamos que entender esto de la justicia y después el justo por la fe vivirá? ¿Cómo vamos a entender esta tesis? Primero buscaremos el concepto de lo que es justicia. Desde un punto de vista conceptual y general, podemos decir que la justicia no es más que un principio de carácter moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Es decir, hacer lo justo, obrar con lo justo. Ahora, lo que tenemos que diferenciar es lo siguiente. No hay que confundir esta justicia, este concepto de justicia eh, en, en los paradigmas de la sociedad humana, porque es muy diferente de la justicia que viene de Dios. Entonces hay dos tipos de justicia, una justicia humana y una justicia de Dios. Entonces, de lo que el apóstol Pablo ha de hablar es de la justicia que viene de Dios. Es una justicia revelada por Dios. En cambio, la justicia humana ya está en decadencia, ¿no? En nuestro país actualmente, ¿qué estamos reclamando? Que se adecúen los términos de la justicia. Los administradores de justicia obren pues con justicia y al parecer la justicia es injusta, la justicia humana. Pero el apóstol Pablo está proclamando la justicia que viene de Dios. Entonces la tesis del apóstol Pablo específicamente se dirige a este concepto, a la justicia de Dios, nada que ver con la justicia humana, aunque va a hacer alguna referencia acerca de cómo obra la justicia humana, pero más concretamente se va a referir a lo que es la justicia de Dios. De esto va a hablar exactamente hasta el capítulo 4, versículo 25. Y después del 4, en el capítulo 5, ya va a hablar de los resultados de la justificación. ¿Qué resultados hay a los que son justificados? Entonces, buscando una idea teológica, ¿qué vamos a decir? La justicia de Dios es un atributo divino. Cuando estamos hablando de un atributo, estamos hablando de una perfección. Dios es perfecto, ¿ya? Y una de sus perfecciones
es que es justo. Entonces, la palabra justicia para Dios no es simplemente un enunciado retórico, sino que la palabra justicia le es inherente a él. En otras palabras, a ver, en la reforma educativa se habla del conocer, del conocimiento. ¿Y qué dice del conocimiento? ¿Conocemos para qué? Para ser. Entonces lo que está buscando es que ese conocimiento lo encarnemos nosotros, se haga inherente a nosotros. Y en la reforma educativa, por ejemplo, habla de la descolonización. Entonces, el concepto de descolonización no solamente sea un concepto, sino que asumamos en los hechos lo que es ser descolonizado, nosotros seamos descolonizados, ¿no? Eso es lo que quiso hacer creo, un militante indígena que quería derrumbar la estatua de Colón. Entonces, él estaba queriendo asumir esa identidad. En este caso, la justicia de Dios no solamente dice soy justo, sino que es justo, ¿ya? Entonces, cuando aprendemos la palabra de Dios, también nos lleva a esto, no solamente a conocer, sino a ser. Ahí está la justicia como un atributo de Dios. Por eso es que Dios lo tiene inherente, la justicia a su persona. Entonces, para él es obrar con la verdad. La verdad es el evangelio. Ahora, como resultado de esta justicia, el que tiene justicia tiene que estar justificado. Viene la justificación. Trataremos de explicar este concepto de la justificación. Hay una idea central, la ley. Ahora, toda ley es normativa, o sea, tiene un conjunto de códigos que tenemos que seguir. Como por ejemplo, el Código Penal boliviano tiene ciertas normas, tiene ciertos artículos que están regulando la conducta de los hombres. Entonces, la ley divina, de igual forma, también regula nuestra conducta. Entonces, la ley, ¿qué demanda? O sea, ¿qué está buscando la ley? La ley está demandando justicia, o sea, busca justicia. La ley está buscando justicia en cada uno de nosotros. Es como ese policía de tránsito. Puede que estemos viniendo en un auto desde la zona sur y llegamos al Prado, justo donde el obelisco, y ahí nos pasamos un semáforo en rojo. Vamos a tratar de justificarnos. Estaba apurado, es que yo he venido, he cumplido todos los semáforos desde la zona sur hasta aquí. Pero no vale porque ha fallado en uno, se ha pasado en semáforo rojo y indudablemente tiene la infracción. Entonces, ¿qué está buscando la ley? La ley está buscando justicia y está sancionando la injusticia. Por eso es que la ley condena la injusticia. En cambio, el hombre está tratando de hacer justicia en la medida de sus posibilidades. Pero hemos dicho que hay una justicia que viene de Dios. O sea, cuando el hombre está tratando de buscar justicia, de hacer justicia por cuenta propia, muchas veces no le alcanza. Cuando la ley lo califica de injusto. Pero cuando adquiere una justicia que viene de Dios, o sea, que viene como regalo de Dios, entonces ahí aparece un concepto muy importante, la declaración formal de parte de Dios de que el hombre es justo. Entonces, ¿cómo se adquiere esta justificación? A través de la expiación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en los hechos, el que justifica es el Señor Jesucristo. El que cree en Cristo ya tiene la justicia de Dios. Posicionalmente, o sea, en su posición por estar en el cuerpo de Cristo, por pertenecer a Cristo,
por estar unido a Cristo, ya tiene justicia, justicia plena, justicia absoluta con la cual ha de llegar al estado final de la redención. Ese hombre va a ser resucitado, va a ser glorificado y finalmente va a estar gozando de la presencia del Señor. Ahora, hay dos tipos de justicia. Una justicia imputada, que quiere decir una justicia atribuida, es como que yo le cargo justicia a otra persona, algo así. Dios es el que nos imputa justicia. Entonces se llama justicia imputada, o sea, es una justicia regalada, es una justicia que nos carga Dios como personas. Entonces, de ese modo es que recibimos esa justicia como regalo y forma parte de nosotros mismos. Ahí está la justicia de Dios. Y por eso es que cuando nos confrontamos a Dios, es que estamos justificados. Ahora hay otro tipo de justicia, la justicia retributiva. En ese contexto, en la retributiva es el hombre que se está esforzando de hacer cosas buenas y le está cobrando al Señor por todo lo bueno que ha hecho. Entonces, hoy hice algo bueno, entonces merezco un tipo de justicia, etc. El fariseo, el judío, estaba buscando esos términos, o sea, un tipo de justicia retributiva, pero no se estaba dando cuenta que la justicia es imputada, o sea, viene como un regalo de Dios. Hay un problemita muy interesante con la Iglesia Católica. Si bien para nosotros la justicia es por medio de la fe, pero ¿cómo lo entienden ellos? Y esto es importante porque ahí se funda la esencia del Evangelio, en cómo estamos entendiendo esto de la justicia. Y el apóstol Pablo estaba muy atento a lo que estaba pasando en las iglesias que él había fundado referente a cómo se están conduciendo, si se salieron o no de la doctrina. En este caso, con los Gálatas ha tenido una experiencia muy dura, ¿no? Los Gálatas habían relacionado con los judaizantes. Los judaizantes querían volver a la ley. Estos judaizantes estaban conducidos en la iglesia de Gálatas por algún grupo. Entre los grupos que había en los tiempos de Jesús estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los celotes también. Ahora, los celotes eran una especie de guerrilleros. Atacaban a los soldados romanos en un determinado momento, luego desaparecían. Entonces, la idea era rescatar, liberar al pueblo de Palestina de las garras del Imperio Romano. Entonces, bajo ese paradigma, ellos estaban proclamando también la ley. O sea, que la circuncisión es importante, que el hombre debería ser circuncidado para cumplir la ley. En cambio, el Pablo estaba predicando siempre la justicia por medio de la fe. Entonces ahí es donde Pablo empieza a reprenderlos, por lo menos en el capítulo 3 es muy duro, Gálatas insensatos, ¿quién les ha dicho? No hay otro evangelio, solo hay en realidad un solo evangelio. Entonces, mucho cuidado con esto, ¿no? El evangelio es el Señor Jesucristo. No son las bendiciones subsidiarias precisamente, no comienza por ahí, sino empieza por la relación que el hombre va a entablar con el Señor, con la persona del Señor Jesucristo. Alguna vez preguntando a los hermanos, yo les decía, ¿por qué eres creyente? Bueno, porque Dios me sanó bien. ¿Por qué? Bueno, Dios me prosperó. Dios me cuidó, Dios me hizo bueno, Dios me ha cambiado. Pero ninguno hacía una referencia así específica, que haya confesado su pecado y que lo ha hecho su Señor
al Señor Jesucristo en determinado momento, no hay ese conocimiento. Entonces, todo ello debemos tener cuidado también, ¿no? En tratar de comprender muy bien esto. El apóstol Pablo nos da esa referencia del celo que debemos tener en cuanto a la permanencia del Evangelio. Ahora, ¿cómo maneja el catolicismo la cuestión de la justicia? Para ellos la justicia es un sacramento. Un sacramento tiene que ver como un procedimiento, como un símbolo, podríamos decir. Entonces, los católicos tienen como 7 sacramentos y uno de esos sacramentos es el bautismo. Entonces, para los católicos, el bautismo es una causa instrumental, o sea, utilizan el sacramento del bautismo, ese símbolo que es el bautismo, y lo utilizan como el principio de lo que va a ser la justicia de Dios. ¿Qué es esta justicia? ¿Cómo comienza con el bautismo? ¿Cómo es este sacramento? ¿Cómo funciona? El bautismo es la causa instrumental, o sea, es el instrumento. Si ¿qué se llaman? Si un artista está tallando una imagen, entonces va a utilizar un instrumento, en este caso el cincel y el martillo. Entonces, ese es el instrumento. Ahora, para el católico, la justificación comienza con una causa instrumental. El instrumento es el bautismo. La causa eficiente, o sea, la autoría de todo esto es Dios. Ahora, la justicia de Cristo es por medio del bautismo, es infundido en el alma. ¿Cómo se explica esto? Cuando alguien lleva, por decir a un bebé, a un niño, a la iglesia católica, viene el sacerdote, eh, inicia el sacramento del bautismo, hace una aspersión con agua, los riega con agua, pero aparentemente solamente le está regando con agua. Pero teológicamente para ellos lo que está ocurriendo en ese momento es que le está infundiendo la justicia de Dios en su espíritu. O sea, con ese riego de agua está ingresando la justicia de Dios. ¿Ya? Este es un principio, solamente es la base, es el fundamento, pero el beneficiario, el bautizado, mientras vaya creciendo, también tiene que ir cooperando, o sea, tiene que ir trabajando por su justicia, tiene que ir creciendo, tiene que ir haciendo buenas obras. Y llega un momento en que tiene que evaluar. Si tiene suficiente justicia, si ha hecho muy buenas obras, habrá dado comida a los pobres, habrá hecho regalos, etcétera, habrá sido buenos, habrá asistido a una viuda. Bueno, ha hecho buenas obras. Lo evalúan y si ha hecho buena cantidad de justicia, es la justicia inherente, o sea, tiene justicia ya en él. Entonces, ellos entran a lo que ellos llaman un estado de justificación. Para nosotros, para los protestantes, la justificación es por medio de la fe. Pero para ellos, esta justificación es haciendo obras. Van progresivamente hasta llegar a lo que se llama el estado de justificación. Pero ¿dónde se rompe esto? ¿Dónde desaparece este regalo que viene con el sacramento del bautismo? Es precisamente cuando cometen un pecado mortal. Los católicos manejan 2 conceptos de pecado. Lo que son los pecados veniales, que son los pecados comunes, y los pecados mortales son los pecados agravados, por ejemplo, asesinato, adulterio, borrachera, etc. Ahí pierden su justificación. O sea, que un pecado mortal destruye la justificación.
Ahora, en tal caso, ¿qué tendría que hacer? Tendría que bautizarse de nuevo, tendría que bautizarse otra vez. Pero no es posible eso, porque en la iglesia católica solamente se bautiza por una sola vez. Entonces tienen que apelar a un remedio. El remedio para este caso va a comenzar con la confesión, con la absolución y finalmente con las obras de satisfacción. A todo este proceso se llama penitencia. Tiene que hacer una penitencia. ¿Qué hace para cumplir la penitencia? Tiene que confesar su pecado, va al confesorio, le confiesa al sacerdote, el sacerdote le absuelve, te declaro sin pecado, y luego tiene que hacer buenas obras. De esa manera va progresivamente a reconstruir el estado de justificación. Vámonos rápido de esta parte. Esta teoría lo han aplicado en el Concilio de Trento, donde la fe ayuda a la justificación. Ellos lo ven como un instrumento que ayuda a que el hombre sea justificado. En cambio, para nosotros la fe es ya para adquirir directamente por medio de nuestro Señor Jesucristo la justicia de Dios. A veces esta enseñanza da lugar a muchas tergiversaciones. Me estoy acordando de una niña que en la clase de religión por entonces enseñaban solamente la religión católica y enseñó esta teoría y la niña estaba preocupada. Decía, soy muy mala, entonces tengo que hacer buenas obras. Ella empezó a acumular comida o algún regalo y empezó a buscar pobres en la ciudad. Pero no había muchos pobres y sus pecados eran más. Entonces comenzó a desesperar, estaba preocupada y yo le pregunté, ¿por qué estás preocupada? Y me responde, porque soy muy mala y tengo que hacer buenas obras para anular mis malas obras y buscar vínculos de satisfacción, de justificación. Ahí le expliqué de que la justicia es por medio de la fe. Si tienes fe en Jesucristo, ya tienes justicia. No tienes que hacer eso. Para ella fue un alivio. Fue el mismo problema con Lutero, ¿no? Pero en términos más profundos. Y Lutero tuvo que sufrir mucho para buscar la justificación, para entender la justificación, porque él también había aprendido en esta forma. Lo enseñaron así. Entonces, esta justicia católica tiene tres componentes. La fe es un inicio, es el fundamento y finalmente es la raíz de la justificación. El initium, esto está en idioma latín, donde se dice la fe inicia, pero no realiza la justificación. Así lo entienden ellos los católicos. Para nosotros la fe es el todo. Crees en el Señor Jesucristo, fe es creer en el Evangelio, entonces ya tenemos la justificación. Pero para ellos solamente es un medio. Lo va a ayudar hacia la justificación. Entonces es una condición necesaria, pero no suficiente. Puede tener fe verdadera, pero no va a tener justificación. Es el fundamento, es decir, que sobre esa base se establece la justificación. Y es la radix, o sea, radix es raíz de la justificación, pero no es la justificación todavía consumada. Finalmente, ¿qué va a ocurrir? Si tiene suficiente justicia en el alma, como ya hemos dicho, justicia plena ya, ha conseguido, ha trabajado mucho por su justicia, entonces su alma va al cielo. Pero si todavía está en pecado, ha cometido pecados mortales, ha tratado de reconstruir su vida, de reconstruir su justificación, si está en pecado mortal, indudablemente que va a ir al infierno. Pero si todavía ha confesado, le han hecho su absolución, él simplemente es considerado como impuro. Entonces, en tal caso,
va al purgatorio. Estas raras doctrinas están muchos de ellos establecidos en lo que son los libros apócrifos que se encuentran en la Biblia. No olviden que los protestantes solo reconocemos 66 libros de la Biblia. En cambio, los católicos reconocen 72 libros, de los cuales hay una parte, después de los 66, que son considerados como apócrifos. Entonces, estos libros para nosotros no tienen autoridad sobre nuestra vida espiritual. Entonces, hasta ahí el concepto de cómo entienden ellos la justificación. En resumen, ellos para ser justificados tienen que trabajar. Tienen que trabajar en su fe, tienen que trabajar en las obras de satisfacción. En cambio, nosotros creemos en el Señor Jesucristo y ya está. Ahora se preguntarán, normalmente son los católicos los que saltan al protestantismo, pero muy rara vez saltan del protestantismo al catolicismo. ¿En qué casos ocurre esto? Hay un justificativo muy interesante. Los que vuelven desde el protestantismo al catolicismo hacen apelación al contexto histórico. Dicen, bueno, el protestantismo nace en 1517, nace con la Reforma, con Martín Lutero, y relativamente es joven, es nuevo. Entonces, no es una doctrina tan afirmada. En cambio, la religión católica viene desde el primer siglo y se ha mantenido así hasta el 1517. Históricamente, entonces ahí están las raíces de la verdadera doctrina. Lo que dicen los católicos, esa es la verdad, lo han tergiversado los reformadores, ese es su análisis, su justificativo. Pero viendo objetivamente, vamos a ver que la justicia por la fe fue enseñada ya desde los tiempos del apóstol Pablo, cuando estaba discutiendo ahí con los Gálatas, estaba peleando precisamente eso, la justicia por medio de la fe. El concilio de Jerusalén, la justicia por medio de la fe. Y así sucesivamente ha ido avanzando hasta llegar al Nuevo Testamento. Ahora bien, el pensamiento de Pablo sobre la justicia, el justo por la fe vivirá, Habacuc 2:4. La persona de Cristo es la causa eficiente y también la causa instrumental, es decir, la expiación. El Señor Jesucristo ha tenido tres oficios. En primer lugar, ha sido rey, es rey, ha sido sacerdote, sigue siendo sacerdote porque es el mediador y, y también es el siervo, o sea, es nuestro servidor, rey, sacerdote. Profeta. Entonces, perdón, Profeta. profeta. Gracias, hermano. Ya estoy con las limitaciones de la edad. Gracias, hermano. Muchas gracias. Entonces, los tres oficios. Profeta. Ahora bien, él como sacerdote se ofrece como sacerdote que expía su misma vida, su mismo cuerpo. Entonces se ofrece como sacrificio. Entonces la expiación es la base de la justicia. Lo que vamos a ver todo esto específicamente en el capítulo 3, donde hay conceptos precisos que explican cómo es que vino la justicia de Dios. Hay los conceptos de propiciación, de expiación, de redención, etcétera. Esos son conceptos que le dan, digamos, autoridad a la justicia de Dios, cómo es que nosotros hemos sido justos por la fe y cómo el Señor Jesucristo es la base de esa justicia. Entonces, la justicia de Dios opera sobre el fundamento, sobre el sacrificio expiatorio y sustitutivo de Cristo. A causa de su muerte
el que cree adquiere justicia imputada, o sea, una justicia atribuida. Entonces, los fundamentos esenciales de la justicia de Dios, de la justicia que viene de Dios, no es de la justicia humana, son el Evangelio es Cristo, y el creer en el Evangelio, o sea, creer en el Señor Jesucristo, en la persona del Señor Jesucristo. Eso es la fe. Hasta ahí entonces las cualidades del Evangelio. Y a partir de ahí es que el apóstol Pablo va fundamentando su doctrina y está fundamentando la transición que está haciendo. Ahora bien, desde el capítulo 1, versículo 16 hasta el 4:25, lo que va a hacer es explicar lo que es la justicia de Dios. Ahora bien, encontramos en el versículo 16 un concepto muy interesante. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Vale decir que el Evangelio es poder de Dios para salvación. El apóstol Pablo no estaba sintiendo vergüenza del Evangelio. Él tenía la convicción, sabía del poder que tiene el Evangelio, porque les había explicado que en el versículo 4 está hablando del Cristo resucitado, del Hijo de Dios con poder, ya ese es un título, ya es una posición, y de quien recibe la gracia y el apostolado. Entonces, él tiene la convicción de lo que es el poder del Evangelio. No podía avergonzarse, no podía sentirse menos. Para él tenía más carácter de convicción que de sentimiento. Muchas veces cuando sentimos vergüenza simplemente es un estado psicológico. Es como andar con un auto viejo en el prado con la novia, el joven, y de pronto se apaga y tiene que ir empujando, ¿no? Más la novia y todos se van a reír. No se trata, no está hablando, él ya tiene convicción. Él no se avergüenza porque es poder de Dios para salvación, es un impacto, ¿no? Es Dios obrando. Este poder es muy interesante porque a veces creemos que el Evangelio simplemente es una declaración. Es como decir, Jesús es el camino, la verdad y la vida, una declaración. Pero al que cree, esta declaración se hace obra. Es decir, que el Señor Jesucristo nos traslada del esquema del pecado, donde está, a ver, ¿qué gobierna en el esquema del pecado? La ira de Dios, el poder del pecado, gobierna la muerte y gobierna a la ley que nos condena. Entonces hay esas cuatro cosas que nos tienen dominados en el viejo esquema sin Cristo, fuera del reino. Entonces lo que hace la fe en Jesucristo es cuando Dios está obrando, nos saca de ese esquema y nos lleva al esquema del reino de Cristo. O sea, es una traslación prácticamente. Yo enseñaba a algunos niños alguna vez y ponía dos cajas, en una caja 5 conejos. Entonces, sacar al conejo de una caja, sacarlo de su oreja y ponerlo a la otra caja, ¿no? Para que vean objetivamente. Entonces, lo que hace el Señor virtualmente es sacarnos del mundo del pecado y llevarnos al reino de Dios. Entonces, el Evangelio tiene esa característica, por eso es que tiene ese poder a todo aquel que cree, al judío y al gentil, no hay acepción de personas. Y el Evangelio lo que hace también es justificar, o sea, como hay una justicia que es inherente en Cristo, se la ha ganado con su muerte en la cruz, Dios lo ha justificado. Y a los que estamos en Jesucristo, ocurre algo interesante.
Dios ya no nos ve a nosotros. Yo soy Walter Cáceres. No me ve como Walter Cáceres, sino me ve como el Señor Jesucristo, como un miembro más del cuerpo de Cristo. O sea, me va a ver como a su hijo, ¿no? Simplemente me va a ver como parte de él. Me va a ver con su justicia y con todas las bendiciones que él tiene. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, este evangelio justifica al que cree. Ahora bien, el hombre trata de alcanzar esta justicia y tiene dos elementos en contra. A ver, primero, cuando está tratando de alcanzar, en el hombre solamente vamos a encontrar injusticia, no va a haber justicia. ¿Y con qué más va a aportar? Con una justicia propia. Es decir, está buscando lo que les dije anteriormente, una justicia retributiva. Está buscando una compensación. Yo hice esto y por lo tanto yo quiero que me compense. Les dije, creo anteriormente, un hermano que decía, voy a organizar toda una conferencia, yo pago, etcétera. Y el Señor me va a bendecir. Eso es justicia retributiva. Está buscando una justicia propia. No se trata de esa justicia. Eso es lo que el hombre puede buscar y puede tratar de alcanzar. Pero lo que Dios nos ofrece es una justicia de Dios, o sea, una justicia que viene de Él. Es un regalo. Es como que no tenemos pan, entonces Dios nos está dando un pan del cielo y lo estamos recibiendo, no se puede comprar, simplemente es un regalo. Eso es el evangelio es la justicia de Dios. Por eso dice, la justicia de Dios se revela, ¿no? Entonces, ¿qué revela la justicia de Dios? ¿Qué revela el evangelio? El evangelio revela la justicia que viene de Dios. En el evangelio, la justicia de Dios se revela de fe para fe, o sea, desde el principio hasta el fin, hasta que consigamos el estado de redención final. Todo este proceso siempre va a ser de fe para fe. Por eso en Habacuc nos dice, el justo por la fe vivirá. Ahora bien, este concepto de el justo por la fe vivirá, hermanos, siempre ha sido trabajado ya desde tiempos antiguos. El caso es que teníamos que tratar de entender esto. Lutero batalló mucho con esto. Aquí les voy a mostrar un pequeño bosquejo de cómo ha ido evolucionando esto. El Señor tratando de mostrarnos de que la justicia es por medio de la fe. Muchas veces no queremos entender el Antiguo Testamento. Bueno, decimos, el Antiguo Testamento es la ley, el Nuevo Testamento es la gracia. Entonces, nada que ver con el Antiguo Testamento. No, hermanos, la justicia por medio de la fe ya estaba predicada, ya estaba anunciada en el Antiguo Testamento. A ver, veamos algunos ejemplos. Moisés recibe 613 mandamientos. Bueno, el hombre quería los mandamientos. El Señor le dice, aquí están los mandamientos, cúmplanlos. El que cumpla vivirá. 613. El rey David los reduce a 11. Eso está en el Salmo 15. Posteriormente, Isaías lo limita solamente a 6. Isaías 33, 15, 16. Miqueas los resume solo a 3. Miqueas 6, 8. Isaías lo condensa a 2. Ya solamente había 2. Y finalmente, Habacuc, por estamos viendo Habacuc 2, 4, los resume solamente en 1. El justo por la fe vivirá. Ahí estaba el mensaje, ¿no? Entonces, al tratar de reducir progresivamente, lo que el Señor nos estaba mostrando que desde siempre la justicia de Dios solamente era por medio de la fe. Entonces, eso es lo que siempre debemos tratar de reflexionar, de pensar en estos aspectos, porque eso nos va a ayudar a comprender cada vez mejor lo que es la justicia de Dios
la justicia por medio de la fe. Entonces, aquí es donde la tesis de Pablo emerge como producto de este análisis, que la salvación solamente es por medio de la fe. Ya desde el Antiguo Testamento nos va enseñando eso. Claro que en medio de estos hay justificaciones teológicas, de las cuales se encarga lo que es la teología bíblica, que es diferente a la teología sistemática. La teología sistemática estudia los sistemas de las doctrinas. En cambio, la teología bíblica va estudiando estos detalles, quiénes manejaban, quiénes pensaban, por qué los redujo solamente a uno, etcétera. Es interesante. Entonces, ahí vemos el mensaje claro y se manejó de esa forma. Continuamos entonces con nuestra clase. Ya vamos a llegar a esta conclusión de esta parte del 16 y 17. El prólogo de la epístola contiene dos cosas, evangelio y gracia. A manera descriptiva, el evangelio concierne a la persona de Jesucristo. Pensar el evangelio es pensar en el Señor Jesucristo. El evangelio debe ser predicado para la obediencia a la fe. Antes de ello era la obediencia a la ley. Ahora el evangelio. La justicia de Dios viene por la obediencia a la fe. Por eso debemos predicar la obediencia a la fe. ¿Para qué? Para que el hombre sea transmutado del mundo de pecado, donde está la ira de Dios, donde está la ley, donde está el pecado, donde está la ira de Dios, nos lleva exactamente a lo que es el reino de Dios. Entonces, la gracia de Dios se constituye en el único camino, tanto para el judío como para el griego. El apóstol Pablo hasta ahí ha hecho una transición, ya nos ha indicado, ya nos ha mostrado de qué va a hablar de lo que es la justicia que viene de Dios. Es una justicia que combate abiertamente contra la justicia que es propio del hombre. Entonces trata de destruir esa justicia retributiva que trata de establecer el hombre. Lo han tratado de hacer los fariseos, han hecho su mejor trabajo, han hecho su mejor esfuerzo, y el mismo Señor Jesucristo los criticaba, ¿no? En ese tiempo. Delante de ustedes al reino van primero los publicanos y las prostitutas. ¿Y cómo se habrán sentido los fariseos, que supuestamente se creían lo mejor? Es que ellos creían en esa justicia imputada que viene de Dios, ¿no? En esa justicia por medio de la fe, obvio. Un publicano, ¿cómo era un publicano? Casi era un traidor a la patria, es el que cobraba los impuestos y cobraba para el Estado romano, y a veces hacía cobros arbitrarios, de paso se volvía rico con el sacrificio del pueblo hebreo, y prácticamente eran pues muy, muy odiados, y de pronto aparece justificado. ¿Y cómo es que aparece justificado la señora que se dedicaba a la vida fácil? Y ahí un fariseo, el pobre fariseo ahí esforzándose por construir la justicia de Dios, pero no podía alcanzar, y el otro ya alcanzó. Entonces, ese es el regalo que tenemos. Y por cierto, nos vamos a sorprender. John Stott decía que en el cielo vamos a ver a personas que probablemente no imaginamos que van a estar ahí, y lo vamos a encontrar. Y no vamos a encontrar a personas que con probabilidad vamos a pensar que tendrían que estar ahí. Entonces ahí está el trigo y la cizaña. Esto nos da un punto de reflexión para ver en qué estamos creyendo. ¿Realmente estamos vinculados como el apóstol Pablo al Señor Jesucristo, o solamente estamos siguiendo una religión? Entonces ahí va una reflexión para que en Romanos reflexionemos cómo está nuestra calidad espiritual.
Ahora bien, a partir del versículo 18, el apóstol Pablo va a hablar contra el pecado. Es decir, concretamente va a hablar de lo que es la ira de Dios. Ha hablado de la justicia, así de manera referencial en el 16 y el 17. Pero va a tratar de explicar la justicia, ya les dije, hasta el capítulo 4. O sea, hay harto para hablar sobre lo que es la justicia de Dios. Entonces, para hacerlo didáctico, lo que hace el apóstol es introducir con la antítesis de la justicia. La antítesis es la ira de Dios. O sea, la antítesis es el pecado. Entonces, va a explicar, nos ha de explicar por qué está presente la ira de Dios. Va a comenzar por ahí, por lo que es la ira de Dios. Entonces, comenzaremos dando un contexto general a la idea principal, por qué Dios está contra el pecado. Dios tiene dos perfecciones, o sea, dos cualidades, dos atributos especiales, al margen de otros también que tiene, misericordia, amor, etcétera. Pero hay dos aquí esenciales que nos interesan en Romanos. Uno es la justicia y el otro es la santidad. Ya les dije que en Dios estas cualidades, estas perfecciones le son inherentes, o sea, no es solamente una declaración, realmente al margen de ser declarativo, también forma parte de su esencia. Entonces, Dios es justo o Dios es justicia y Dios también es santidad. Por eso es que cuando agraviamos con un pecado, cuando cometemos un pecado, no estamos agraviando solamente el concepto, sino estamos agraviando específicamente a Dios en persona. O sea, le estamos escupiendo en la cara al mismo Dios al pecar. Y más aún nosotros que conocemos la palabra de Dios. Ahora, ¿qué ocurre si Dios no juzga el pecado? Podría pasarlo por alto. No debería de haber sacrificado al Señor Jesucristo. Simplemente podía haberlo declarado, bueno, todos son justos y ordeno, yo soy Dios y que sea así, como hace un juez humano. A veces el juez humano lo deja libre a un asesino, simplemente lo dice, yo soy el juez, lo firma y listo. Pero no hay el elemento constitutivo de esa justicia, ¿no? O sea, no tiene la carga de la justicia. Ahora, ¿qué ocurre con Dios si no juzga el pecado? Es afectado su justicia, o sea, su perfección. Si rompe esa regla, Dios deja de ser Dios. ¿Por qué? Porque va a afectar pues su perfección, ya no va a ser perfecto, porque está incumpliendo lo que Él es en realidad, justicia. Entonces no puede dejar pasar la injusticia, por eso es que tiene que sancionar la injusticia, porque si no lo hace, se afecta a su persona. Lo mismo pasa con el pecado afectaría a su santidad y hablar de su santidad es tremendo, es muy profundo, ¿no? Y cómo el pecado puede afectarle. Ahora, si tolera el pecado, simplemente va a ser pues un espectador, no está obrando. Por eso es que se activa la ira de Dios. Entonces Dios ha provisto de una justicia para justificar al pecador cuando éste cree. Entonces, esa aclaración antes de comenzar, justicia y santidad. Ahora sí, la ira de Dios. La ira de Dios, ¿cómo se manifiesta la ira de Dios? Aquí vamos a encontrar a tres grupos humanos. O sea, si miramos desde una montaña donde podríamos ver a toda la humanidad, como el apóstol Pablo posiblemente haya estado mirando desde su ventana a la ciudad de Corinto, estaba clasificando a los diferentes grupos humanos. Es lo que hacen también los sociólogos.
se encargan de mirar qué clases sociales existen y los van clasificando, clase alta, clase media, clase baja, etc. Entonces, en la visión del apóstol Pablo, que es la visión también del Señor Jesucristo, porque Él recibe todo esto por revelación, encuentra tres grupos de personas. En el versículo 18 hasta el 32 del capítulo 1, encuentra al hombre gentil, también llamado el hombre pagano, o sea, el hombre en un estado de decadencia moral. Ese es un primer grupo. Vamos a encontrar muchos de esos. Si nos vamos a la cárcel, a todos los que están ahí dentro están dentro de este grupo, de los que se llaman el hombre pagano. Hay otro grupo también, los moralistas, desde el capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 17 del 2. Ahora, el moralista es el que aparenta tener justicia propia, va a misa todos los domingos, o puede ir inclusive a la iglesia evangélica. Bueno, cumple todas las reglas morales, es muy impecable y no parece pecador, pero si vamos a comparar al hombre moralista con el pagano, indudablemente que va a salir bien parado, está bien. Y a veces eso ocurre con nosotros. Solemos compararnos con nuestro prójimo. Si vamos a la iglesia, siempre va a haber peores que nosotros o mejores que nosotros. Entonces ahí siempre estamos buscando quién es mejor, yo soy mejor. Y si se va a comparar el moralista con el pagano, pues se va a sentir realizado. Es lo que hacía el fariseo. Y el Señor Jesús les decía, hipócritas, sepulcros blanqueados, porque aparentaban piedad, pero no eran piadosos. Entonces es un error compararnos con los semejantes. Lo ideal es que nos comparemos con la escritura. Para nosotros la escritura siempre va a ser un espejo. Y tercero, encontramos a un tercer grupo, al hombre religioso. Bueno, este cumple la ley, está estudiando la ley y está tratando de alcanzar la justicia. Y muchas veces la trata de hacer de manera impecable. Bueno, se ve bien, su imagen es buena, no hace escándalos en el barrio y está perfecto. Pero hay un detalle. No tienen a Cristo en su vida. Dios no los ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. No les ha sacado específicamente. Y sobre estos tres grupos de personas descansa la ira de Dios. Ahora, la ira de Dios no es pues simplemente una declaración, como no ha sido una declaración simple en el Evangelio. Ya les dije, en el Evangelio es Dios actuando, ¿no? Dios es sacando al hombre, cargándolo desde la tiniebla y trasladándolo a la luz. Pero en la ira de Dios, tampoco Dios es un espectador. Bueno, no se puede decir, Dios está enojado. Está enfadado simplemente y nosotros seguimos pecando. No, Dios ya está actuando. Es lo que nos muestra este versículo 18 hasta el versículo 32, cómo Dios va actuando sobre el hombre pagano. Específicamente, en esta noche, ya no tenemos mucho tiempo, vamos a hablar de este grupo de personas. ¿Cómo se revela la ira de Dios? Ya hemos dicho que la ira, al igual que la salvación, es una revelación de Dios. En el versículo 15 de 16, Dios revela su justicia. Y en el versículo 18, Dios está revelando su ira. O sea, hay una revelación de la ira de Dios. Entonces, ¿cómo tenemos que entender esta revelación? Como una intervención activa de Dios. O sea, es Dios quien está actuando.
No se trata de una declaración intelectual, ¿no? No es una retórica. No es decir, Dios está enojado, pero no está haciendo nada. No, Dios está actuando. Al igual que el Evangelio es poder de Dios para salvación, la ira de Dios es poder, un dinamis de Dios para perdición. Ojo con esto. El Evangelio para salvación y la ira de Dios para perdición. Entonces, hay una permisión de Dios. Dios está permitiendo que el hombre se pierda en sus propios pecados. Hay una cosa que controla esto, ¿no? Es la providencia de Dios. Es el Espíritu Santo actuando todavía, que no permitan que ciertos males se consumen rápidamente. Todavía hay algún freno, el Espíritu está afectando, porque de lo contrario, caminando por nosotros mismos o dirigiéndonos en nosotros mismos, difícilmente hubiéramos podido detener la permanencia del mal. Entonces, Dios se revela contra dos cosas, ¿no? O sea, Dios se da a conocer con su ira ¿contra qué? Contra la injusticia y contra la impiedad. La injusticia tiene que ver con la decadencia moral y la impiedad con lo religioso. Ocurre un fenómeno interesante con el hombre. A veces está en una decadencia moral y sufre, ¿no? No sé, muchos han tenido esa experiencia de una caída y de pronto su situación moral va empeorando. Y la peor imagen de ese hecho es el rechazo. Un alcohólico, por ejemplo, en primer lugar está bien bebiendo con los amigos, y cuando ya no tiene dinero, los amigos empiezan a apartarse, él empieza a caminar en solitario, sigue dependiendo y va llegando hasta lo más profundo de la decadencia. Y va a caer en la inmoralidad, va a robar, etcétera. Van a ocurrir muchas cosas en su vida. Pero todos esos hechos van a causar sufrimiento. Entonces el hombre empieza a sufrir y hace un punto de reflexión. A veces llega a un impacto, digamos, de inflexión. Dice, no, me estoy haciendo daño yo mismo. Tengo que volver. Voy a volver a Dios. Y mira atrás y trata de volver al principio. Entonces dice, no, voy a volver a Dios. Pero como no conoce la revelación de Dios, eh, el hombre, al tratar de volver a la relación con Dios, crea su propia religión. Entonces, a la falsa religión es a lo que llamamos impiedad. O sea, el hombre de la injusticia camina hacia la impiedad. Trata de ser religioso, pero no trata de tampoco abandonar toda su injusticia, toda su decadencia moral. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, las famosas entradas, Urcupiña, Oruro, etcétera. Ahí van a ver mezclado ambas cosas. Primero, inmoralidad y segundo, impiedad, ¿no? Ahí está manifiestamente expresada. Entonces, ¿qué hacen con esto? Con esta injusticia detienen la verdad. O sea, no pueden ver la verdad. Prácticamente están vedados sus ojos, no pueden percibir esta verdad. Ahora, ¿esto es una cólera actual o es algo que va a ocurrir en el futuro? Algunos comentaristas hablan de que lo de ahora no nada que ver con la ira de Dios, sino que la ira va a alcanzar en un tiempo escatológico, va a ser después. No, en realidad esto ya está actuando Dios. En realidad la ira de Dios ya está en movimiento, ¿no? Dios ya está actuando y el hombre ya está siendo perdido, porque el objetivo es que ya de una vez que entren para perdición. Entonces es una revelación que se activa ahora
en este tiempo no es escatológico. Entonces, precisamente, ambas cosas son verdades, ¿no? El primero que en este tiempo se está cumpliendo, pero en el tiempo escatológico se ha de cumplir ya con más eficacia. Si se dan cuenta, progresivamente van empeorando ciertas situaciones. Me sorprende mucho el tema del virus, del COVID. No sé si es creado por la maldad humana o qué ha ocurrido, no lo sabemos, pero progresivamente ya se van restringiendo muchas cosas en nuestra vida. Nuestra vida ya no es la de antes, ¿no? Estos resultados siempre de que el pecado está avanzando, de que la ira de Dios también ya está en proceso. Dios es justo al manifestar su ira. Uh, hay dos razones por las cuales manifiesta su ira. ¿Por qué manifiesta su ira? Uno es porque rechazaron la verdad de Dios, la verdad que Dios les dio. O sea que, bueno, tenemos dos tipos de revelación. Una es la revelación especial. La revelación especial es la palabra de Dios, es la Biblia con sus 66 libros. Entonces, ahí nos está señalando la salvación. O sea, en resumen, lo que la Biblia enseña desde siempre es la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, es la justicia de Dios por medio de la fe. Eso es lo que nos va describiendo progresivamente. Pero ¿qué ocurre con los que no conocen el Evangelio, con los que no han entendido, con los que no han escuchado? Hay tribus, hay sociedades originarias perdidos en algún lugar del planeta que nunca han escuchado el Evangelio. Entonces, ellos van a ser salvos. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo se van a salvar ellos? Y además que Dios no cosecha donde no ha sembrado. Entonces, ¿qué pasa si no ha llegado el Evangelio a esa región? Una hermana decía, mi abuelo vivía en un pueblo lejano y allí nunca ha llegado el Evangelio. Bueno, supongo que él es salvo, decía, ¿no? Pero no es así. Todos los seres humanos, todos tenemos, al margen de la revelación especial, también tenemos una revelación general. O sea que Dios se manifiesta en tres aspectos. Primero, en nuestra conciencia. Dios ya está actuando en nuestra conciencia, se ha manifestado. Luego se manifiesta en la historia y también se manifiesta en la naturaleza. O sea, al ver las tres cosas, o bien buscamos en nuestra conciencia o miramos a la naturaleza, siempre vamos a encontrar que ahí está presente Dios. ¿Qué vamos a contemplar en estas dos cosas? Estamos en el versículo 19, 20 creo que estamos. ¿Ya? ¿Qué vamos a contemplar ahí? El poder y la deidad de Dios. En otras palabras, aquí hay dos términos teológicos, poder, su omnipotencia, y deidad, su divinidad. Entonces Dios se está manifestando con estos mensajes, con su poder y con su deidad. Ahora, ¿cuál es el objetivo al manifestar todo esto? Es que ellos ya no tienen excusa. Hay un paradigma para un juicio. Para que haya juicio tiene que haber culpa. Si no hay culpa, no hay juicio. No puede haber un juicio de Dios. Sería injusto. Pero el Señor ya ha podido identificar que los que no tienen el Evangelio igual tienen culpa. ¿Por qué? Porque tienen la revelación general. Es decir, que Dios ha manifestado su poder y su deidad a través de su conciencia, de la historia también, y a través de la naturaleza. Entonces, esta explicación va desde el 18 hasta el 25 y desde el 26 al 31 hace una explicación de cómo el hombre, después de conocer a Dios, niegan la verdad de Dios, rechazan la verdad y
inmediatamente ingresa a lo que es la decadencia moral y espiritual. Entonces, ahí es donde comienza la reacción de la ira de Dios. Objetivamente, podemos decir que en la primera parte trata de justificar por qué el hombre es culpable, y en la segunda parte ya viene la operación de la ira de Dios, cuando dice Dios los entregó. Entonces, ¿qué pasa aquí? Dios está entregando al hombre a que se consuma en sus propios pecados. Este rechazo trasciende a toda la inmundicia, a la concupiscencia inclusive de sus corazones. Muchos pecados no son específicamente manifiestos como como los fariseos. Ellos eran impecables externamente, pero las concupiscencias de sus corazones estaban cargados de mucho pecado. Entonces, a esa acción de apariencia externa buena, pero por dentro malo, es a lo que se llama concupiscencia del corazón. También hipocresía. Ahora bien, después de haberse manifestado el Señor con la revelación general, el hombre ya puede conocer a Dios en su conciencia, ya sabe que Dios es poderoso, ya sabe que Dios existe, pero rechazan este conocimiento con la impiedad y la injusticia. Entonces, con estas prácticas es que están rechazando la verdad de este conocimiento. ¿Y qué ocurre inmediatamente después? Se envanecen en sus especulaciones y en sus razonamientos. El hombre en pecado, lamentablemente, ya no piensa específicamente en la verdad. Por eso es que el hombre no puede llegar a Dios. Es Dios que tiene que actuar para que el hombre llegue al reino. A veces pensamos en la fe, ¿no? Pero si pudiera tener fe, a veces hasta la fe parece que depende de Dios, ¿no? Simplemente que cuando llega el evangelio a una persona, la fe simplemente es un testimonio de que a ese hombre sí le ha llegado el evangelio. Pero por sí mismo es casi imposible que vaya a la fe. No, yo no, prácticamente evaluando mi vida es casi imposible que yo decida y diga, no, me convertiré mejor, he escuchado el evangelio, entonces me convierto. ¿Qué va a ocurrir? Voy a postergar. No, esperaré un tiempo más, después me convierto. Y he escuchado a mucha gente decir eso. En realidad, cuando decimos que Dios es actuando, entonces viene el evangelio, uno se lo traslada pues al reino de Dios. Bueno, algunos comentaristas dicen, ¿no? La fe es la parte del hombre y la justicia es la parte de Dios, y hacen un equilibrio. Entonces estamos en conflicto. Por una parte está el hombre que tiene que decidir con su fe si va o no va. Pero en otros comentaristas dicen no, que la fe es un resultado del evangelio. O sea, todo lo hace Dios. Cuando se dice que todo lo hace Dios, incluido la fe, es a lo que se llama monergismo. O sea, Dios actuando en todo, Dios lo hace todo. En cambio, a los que ven que la fe es la parte del hombre y la justicia es la parte de Dios, se llama sinergismo. Bueno, de mi parte, casi tengo la convicción de que Dios es el que hace todo. Casi voy apoyando siempre la teoría monergista. Bueno, entonces, ¿qué ocurrió con estos hombres? Que no le glorificaron ni le dieron las gracias. Bueno, tenían que hacer simplemente dos cosas, ¿no? Darle la gloria a Dios, o sea, reconocer que hay Dios y darle gracias. Posteriormente, darle adoración, pero no lo hacen. Después, profesando ser sabios, se hacen necios, ¿no? Y esa es digamos, la irracionalidad del pecado.
Yo les dije alguna vez, muchas veces, a veces hasta leyendo la ley peor activa en nuestros corazones el pecado. O sea, nace una rebeldía. ¿Por qué tengo que cumplir? ¿Por qué está prohibido? ¿Por qué tiene que ser prohibido? Eso quiero hacer. No, nace en nuestros corazones. Por eso es que profesando ser sabios se hacen necios. Su inteligencia se niega a comprender la verdad de Dios. Estamos en el versículo 22. Y como efecto, cambiaron la gloria de Dios en semejanza de hombres, reptiles, la creación tiene gobierno. Es lo que le he explicado, ¿no? Además, anteriormente, el hombre está en situación de pecado y llega a un punto máximo al pecado y quiere volver a Dios. Entonces, va por el camino equivocado. Entonces, no es el camino específicamente que lleva a Dios. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, pero se van por otros lados. Entonces, ahí es donde van creando imágenes, van dando adoración a imágenes de hombres o de reptiles. Ahí viene la irracionalidad del hombre. Entonces ahí está la impiedad y la injusticia y moralidad, y la impiedad, la religión equivocada. Ahora bien, ¿cuál es la reacción de la ira de Dios? Ya vamos terminando. Dios entregó a la inmundicia de las concupiscencias en sus corazones. Cuando dicen Dios los entregó pues a la inmundicia y las concupiscencias de sus corazones. Bueno, ya Dios no está controlando, simplemente dejó que el pecado gobierne esas vidas. Esta es la confirmación judicial de la determinación del hombre en pecado. Y ahí es donde el hombre comienza a cambiar la verdad de Dios por el culto a las criaturas. Es lo que les dije, ¿no? Es el resultado de la decadencia moral y espiritual, la degeneración de hombres y mujeres. Es la descripción que hace el apóstol Pablo, muy duro, muy fuerte lo que el pecado está haciendo en esa humanidad, en ese grupo humano específicamente que ha negado la verdad de Dios y está en esa situación de impiedad y de injusticia. Los efectos de la mente reprobada para hacer cosas que no convienen es una acción judicial y es resultado de la reacción de la ira de Dios. Entonces ya el hombre comienza a hacer cosas que no convienen. La sociedad actual, vamos a hablar por ejemplo de la ideología de género. Bien, tenemos la ley de Dios por una parte, que es un buen paradigma para el ser humano, para crear al hombre nuevo, al hombre relativamente estable espiritualmente y moralmente, pero el hombre trata de combatir eso con la ideología. Y ahora ustedes ya ven cómo el hombre progresivamente se va degenerando en la injusticia y en la inmoralidad, ¿no? Este es el efecto de una mente reprobada. Es probable que los teóricos de esas ideologías manifiestamente tienen una mente reprobada, están desvinculando a la familia y están llevando al camino del error. Y para muchos, para las generaciones futuras va a ser un desastre. Y progresivamente ya está actuando Dios, ¿no? La ira de Dios ya está en acción. La mente es reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Cuáles son esas cosas? Todas las injusticias y las maldades y la perversidad. Por ejemplo, fornicación, perversidad, injusticia, avaricia, contiendas, engaños, malignidades. Si vamos a buscar, hermanos, todos estos elementos en la sociedad actual, las vamos a encontrar. Y algunos son ya comunes. Perversidad, injusticia, avaricia, contiendas. Hoy estuve conversando con una señora y había hecho de garante en un préstamo y con una garantía hipotecaria de la que estaba prestando. La que se estaba prestando dio como garantía hipotecaria su casa. Bueno, ya pagó ella, pero
el prestatario le anda ejecutando también a la garante y le dice, no, mentira, no me ha pagado. Y ahí vemos, ¿no? Cómo se activa la injusticia y la avaricia. Cómo ese señor quiere cobrar dos veces. Bueno, eso es avaricia. Hay hombres murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Mm, He visto a muchos de estos, a veces compartiendo con ex amigos, y me doy cuenta claramente que se burlan de Dios o aborrecen a Dios. Están llenos de envidia, hay homicidios en sus corazones, a veces no siempre el homicidio físico. El hecho de odiar al hermano, ya estamos en esa línea. Injuriosos, soberbios, altivos, desobedientes a los padres. Tal vez algunos conceptos elementales de toda esta descripción de pecados, las malignidades, es el deseo de hacer daño a otros. A eso se llama malignidad. Y murmuración es echar veneno al oído de otro. Ha dicho, dijo, etcétera. Hay personas que se especializan en eso. No sé, les gusta provocar conflictos a través de esas conversaciones extrañas. Injurias, insultar, qué común es el insulto en las marchas de hoy, qué terrible, echándose con basura entre grupos. Podíamos existir tranquilamente, no sé, ahí están las diferencias, ¿no? Feos insultos, invención de males, crear maldades, el virus es creado. Ahí está uno de los resultados, inventores de males. Puede haber, pues, hermanos, ¿no? Soberbia. Este es uno de los pecados más comunes hasta en los hermanos a veces, ¿no? Es mirar a otros desde arriba. A veces aprendemos la palabra de Dios y al aprender ya, pues ya nos elevamos un punto más, ¿no? Y comenzamos a mirar a los demás en menos. Y lo peor es que nos empezamos a comparar con los demás en vez de compararnos con la escritura. Entonces hay manifestaciones expresas de soberbia. Y esto es bien común en el mundo. Me gusta prefiero estar en la comunión de la iglesia. Todavía ahí podemos encontrar amor. Pero lejos de la iglesia hay todas estas cosas, hay estos riesgos. Debemos cuidar a la familia. Otros resultados, necedad, falta de afecto, sin misericordia, implacables. Y finalmente el decreto final, los tales son dignos de muerte. Esa es la sentencia final ya del Señor. Primero los entregó, bueno, la sentencia, este grupo de personas ya han rechazado la verdad, son aborrecedores de Dios, no le dieron las gracias ni le glorificaron. Entonces, el resultado de la sentencia para este grupo de hombres, específicamente, la próxima vamos a ver al hombre moralista, sobre este grupo de personas está la ira de Dios y el resultado es que ellos son dignos de muerte. El propósito del hombre al crear a otros dioses pretende adorar a alguien manejable a sus propósitos. Eso siempre ha sido la idea de las religiones. Eh, por eso muchos quieren ser católicos. No, yo prefiero ser católico, romano, apostólico. Bueno, ¿por qué? Porque es más permisivo. Puede beber, puede bailar, puede hacer muchas cosas, ¿no? Pero en cambio en la noche parece que todo estuviera prohibido. Pero que esto lo vamos a ver en la santificación. Cuando andamos guiados por el Espíritu, progresivamente ya va muriendo el deseo de pecar. Eso es lo más hermoso que tiene el Evangelio. O sea, el poder del Evangelio. Ya muere pues el pecado. En conclusión, el hombre es responsable por practicar e identificarse con el pecado. Bueno, no tiene excusa, es hallado culpable, la culpa es la base para un juicio, es inexcusable, por lo cual es digno de muerte.
Entonces, hasta ahí llega el versículo 32. Con estos antecedentes, vayan leyendo Evis Carvallosa, les va a dar una descripción más específica. No lo estoy haciendo esto por factor tiempo, más específica de cómo está operando estos males en la humanidad. Entonces, ya hemos visto ahora a un grupo, el grupo del hombre pagano, o sea, del hombre perverso, del hombre gentil, que no conoce, que rechaza a Dios. La próxima semana vamos a ver al hombre moralista y una parte de lo que es el hombre religioso propiamente dicho. Bien, hermanos, hasta ahí hemos llegado. Les doy las gracias por su atención. Espero me hayan podido soportar con mucha paciencia. Hemos estado muchos datos. No sé si tienen algo que decir o concluimos nomás ya nuestra clase. Tienen la palabra, hermanos. No, gracias, pastor. Muy interesante el tema. Gracias a usted.